palabra de Dios. Estamos en el pasaje de Marcos 6, capítulo 14. Y en la Biblia aparecen muchos cristianos que han sido ejemplares. Y pues hoy nos toca la oportunidad de ver un poco de la vida de Juan. Aunque el pasaje habla del fin de Juan, cómo terminó Juan, nos damos la oportunidad para estudiar un poco de toda la vida de Juan, un poco de todo lo que él fue. Y este hombre, un hombre escogido de Dios desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, fue un hombre poderoso en la palabra, quien tenía como misión preparar el corazón del pueblo, preparar el corazón de los hijos de Dios, de los hijos de Israel, pues se dice. Él tenía que preparar el corazón para que ellos pudieran recibir al Salvador, al Mesías prometido. Esa era su misión. Así que fue un profeta y un predicador. Y este hombre conmocionó a Israel. Fue tal su predicación que todo el mundo salía al desierto a verlo. Así que condujo al pueblo al arrepentimiento, a que reconocieran que estaban viviendo apartados, alejados de Dios. Así que señaló el pecado del pueblo y también pues señaló el pecado de las autoridades. Esto le trajo pues enemigos. Pero también fue reconocido por muchos. Muchos le seguían, muchos sabían que era un verdadero mensajero de Dios. Así que él predicaba en cómo vivir una vida conforme a la palabra de Dios, con honestidad y humildad. Tuvo seguidores a quienes discipuló, y estos seguidores después él pues los entregó a Jesucristo o los condujo a Cristo. No tuvo temor en vivir al extremo. Este hombre vivía en el desierto, dice la Escritura, alejado de las comodidades. Vestía de piel. Dice la Escritura que comía langosta, pero no vayan a pensar que es la marina, sino los grillitos gigantes esos que hay en el desierto. Se llaman langosta también. Eso era lo que él comía, langosta, grillo y miel. La langosta se come. No vayan a comer grillo por ahí. Pero eran estas langostas que está hablando la Biblia, langosta de grillitos. Porque en el desierto, ¿dónde va a sacar langosta? Pero eran langostas, grillos grandes que hay en el desierto. Y él vivía alejado de esas comodidades de la ciudad. Este hombre vivía tan así como los profetas de antaño. Y él imitó a un profeta, especialmente a Elías. Pero Elías vivió unos 700 años antes que él. Así que, pues imagínense que nosotros viviésemos como personas de hace 700 años atrás, vestirnos como personas de hace 700 años atrás. Bueno, él lo hizo, él vivió así. Tenía su cinto de cuero y estaba en el desierto predicando la palabra de Dios. Fue el último profeta enviado por Dios, un profeta que no hizo ni un solo milagro. ¿Alguien recuerda algún milagro de Juan? No hizo ni un milagro, pero predicó poderosamente. Pero Jesús habló de él de una manera como wow. Y en Mateo 11:11, Jesús dijo de él: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Jesús dijo estas palabras de él. Si él fue un profeta que no hizo ni un milagro y fue el más grande de todos los profetas, wow. Él comprendió que no era el centro de atención. Tenía gran multitud de oidores, mucha gente le seguía, pero sabía que su ministerio era exaltar al Mesías. Ese era su ministerio.
como él lo reconoció en Juan 3:30, donde él dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En la cárcel envía a sus discípulos a Jesús para que le miren y le hagan una pregunta interesante. ¿Eres tú el que había de venir? Estaba en sus últimos días en la cárcel y Juan envía a sus discípulos. Así que vamos a ver por qué hizo esa pregunta. Quizás es una pregunta que nos confunda un poco a nosotros, pero ¿por qué hizo esa pregunta Juan? ¿Por qué le envió a esos discípulos? Y vamos a ver a un Juan que nos enseña en este pasaje 3 principios. Como vemos, es un pasaje narrativo. Están contándonos el fin de Juan. Es un fin un poco triste, ¿verdad? Como morir. Freddy está hablando de una fiesta, pues una fiesta pagana. El rey Herodes hace una fiesta pagana, donde tenía todas sus amistades allí, otros principales que estaban con él. Entra una joven, baila delante de él y él le promete: dime, ¿qué quieres que te dé? Hasta la mitad de mi reino te doy. Aunque Herodes no tenía ningún reino, ¿verdad? Pero él le prometió hasta la mitad de mi reino. Palabras que significaban lo que tú quieras. ¿Qué va a pedir una niña? Dirá él. ¿Qué me va a pedir ella? Dinero me va a pedir. Pero no sabía lo que esta joven le pidió. Y le pide en esta fiesta pagana la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes se entristeció por esto. Porque después vamos a ver qué pasaba en esa vida de Herodes. Qué sucedía en esta vida de Herodes. Así que 3 cosas que podemos exaltar de este hombre, Juan, un predicador ejemplar. Son: 1, cumplió su ministerio de exaltar a Cristo. Perfectamente lo cumplió su misión, a la misión para la cual él fue levantado. En segundo lugar, enfrentó la inmoralidad de su época. O sea, él no tenía ningún impedimento de señalar el pecado en las personas. Él no tenía ningún impedimento para decir: eso está mal, está incorrecto. Y saben que cualquiera no puede hacer eso, ¿verdad? Porque tiene que vivir una vida íntegra también para poder hablar a otros. Dice la palabra que primero mirámonos a nosotros para poder ayudar a otros. Y en tercer lugar, terminó su vida siendo un siervo fiel a Dios. Hasta sus últimos momentos él fue un siervo fiel. Un final de un gran predicador. ¿Qué espera uno que termine uno la vida, no? Que muere en buena vejez. Y ahora recién acaba de morir nuestro hermano Billy Graham, un gran predicador. Y bueno, murió en su vejez, ¿verdad? Y todo lo que hizo, ahora hablan de todas las cosas que hizo. Y será recordado por ser el gran predicador, ¿sí? Pero Juan, ¿cómo murió? Decapitado en una fiesta. Pero eso no era lo importante. La Biblia nos está narrando este hecho atroz, porque ese es el mundo, ¿verdad? Ese es el mundo en que vivimos. Es un hecho atroz. Muchos van a ser martirizados. Muchos cristianos están siendo martirizados en el mundo y tienen un fin casi parecido a esto, decapitados. Pero no dejan de ser siervos de Dios hasta la última consecuencia. Y vemos allí, pues, en versículo 14, que la misma Biblia nos declara cómo estaba la condición de Jesús en ese momento. Dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús. Jesús estaba famoso. O sea, por lo que oía de su fama y de todo lo que estaba haciendo. Dice allí: porque su nombre se había hecho notorio. Esto nos habla del trabajo que hizo Juan. Juan hizo un trabajo de presentar a este Jesús, el Mesías, el Salvador, el Señor, a esta población. Y su fama nos dice que hizo un buen trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es nuestro trabajo?
predicar a Jesús, exaltar su nombre. ¿Es Jesús famoso en el mundo? ¿Hemos hecho bien nuestro trabajo? ¿Es conocido Jesús en todo lugar? Pues en eso andamos, ¿verdad? Es nuestra labor predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y Juan había logrado ese objetivo, el objetivo de llevar el evangelio a ese pueblo. Dice, nunca buscó ser él el exaltado. En Juan, tenemos otros pasajes que nos hablan un poco más. En el libro de Juan, versículo 1, el capítulo 1, perdón. Juan 1, 19. Fueron a buscarle, a entrevistarlo. Ahí dice muchas cosas y le preguntaron, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Porque Juan estaba haciendo muchas actividades, mucha predicación. Juan no hizo ni un milagro, pero él predicaba la palabra y bautizaba. Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Y quiénes son estos? Elías. ¿Por qué le preguntan por qué Elías? ¿Eres tú Elías? Elías vivió hace 700 años. ¿Por qué le estaban preguntando por Elías? Que si él era Elías. Pero la Biblia allí tiene, sus Biblias debe tener unas letritas allá arriba y le señalan algún pasaje. En el libro de Malaquías, en el capítulo 4, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, o sea que está antes de Mateo. En el capítulo 4, el versículo 5 y 6 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces había una profecía de que Dios iba a enviar a Elías antes del día del juicio. Él dijo que no era el Elías, pero yo le pregunté, ¿tú eres el Elías? No, yo no soy. O sea, le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y él dice, yo no soy Elías, yo soy Juan. Le preguntaron que si era el profeta. También, ¿qué profeta? Pero mucho más antigua la profecía en Deuteronomios 18. El libro de Deuteronomios, donde es el libro que escribe Moisés, ¿verdad? 18, el versículo 15, leamos primero. Dice el versículo 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y el versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Así que había una promesa de que Dios enviaría a un profeta también. Y le preguntaron, ¿tú eres ese profeta? Tampoco, no soy. Yo no soy. ¿Quién eres tú entonces? Sigamos allí en Juan, en capítulo 1. ¿Quién eres tú? Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y recuerden quiénes fueron los que lo enviaron. Enviaron a sacerdotes y enviaron a levitas, los de Jerusalén. Los principales querían saber quién era Juan. Y respondió, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así Juan se declaró
no ser Elías ni el profeta, sino uno que venía a clamar en el desierto como él lo estaba haciendo, enderezad el camino del Señor. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Y qué estaba diciendo Juan? Pues Juan estaba diciendo, yo no soy ni Elías ni el profeta. Pero él señala a alguien más poderoso, al Cristo. Viene alguien más poderoso, alguien más digno. Y él dice, yo debo inclinarme delante de él. Así que Juan nunca buscó ser exaltado. Él no se atribuyó ningún título para hacer su función. Él predicó que venía uno más importante que él y señaló en las Escrituras con su llamado, cuál era su función. Dios nos llama a ser humildes de corazón. Pablo también nos habla de esto, que nosotros con las revelaciones que hemos recibido del Señor, hemos recibido la salvación, hemos recibido su palabra, que no nos exaltemos en ninguna manera. Y que cuando prediquemos el Evangelio lo hagamos con humildad, siempre humildes. Definitivamente que cuando va ascendiendo, algunos se pierden. El estudiar la teología, el estudiar la palabra de Dios no debe ser algo para exaltarnos en ninguna manera, ninguno. Ningún pastor, ningún estudioso, ninguno que vaya a un seminario debe regresar y mirarlos a ustedes como que están allá abajo, pero no por la altura, nada más están allá abajo, pero son iguales, somos iguales, no tenemos ninguna diferencia. Y es importante que tengamos claro qué hace exaltarnos. En carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 12, nos habla qué le pasó a él. Y leo del versículo 1, dice, ciertamente no me conviene en nada gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Un hombre que tenía revelación, un hombre que tenía visiones de Dios. Pero él dice, no me conviene en nada gloriarme, en hacerme famoso, grande. Y comienza a hablar de alguien. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y comienzan las preguntas, tercer cielo, el grupo musical. No está hablando de eso, tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay? Y ustedes dicen, hay uno nada más, pero vemos el cielo, uno, el que ven ustedes, el normal, que decimos nosotros que está ahí, donde están las nubes, donde vuelan las aves, ese es el primer cielo. El segundo cielo, ¿cuál es? El espacio, donde están las estrellas y todas las cosas volando por allí afuera, meteoritos, satélites. ¿Y el tercer cielo dónde es? La casa de Dios. El tercer cielo, allá donde está Dios, en su trono sentado. Ese es el tercer cielo. Y dice que este hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Él lo conoce, Pablo dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Wow, qué privilegio de Pablo conocer a ese hombre, ¿saben? Y dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿De quién estaría hablando Pablo? De él mismo estaba hablando, pero él dice, pero de ese hombre yo no voy a gloriarme. Aunque era él dice, yo de ese hombre no me voy a gloriar. O sea, yo no voy a hablar nada, pero yo sé quién es ese hombre. Yo lo conozco, porque era él mismo. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice,
No sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Si usted es sabio en la palabra, si usted es conocedor de la palabra solo sirve para ser predicada y para transformar nuestra vida, para más nada, no para gloriarme de mi conocimiento de nada. Y si yo trato acá adelante de presentarles algunas cosas o decirles algunas cosas, bueno, es por lo que yo he estudiado y quiero decirles y darle contexto de eso del tercer cielo y de cualquier cosa que o palabras que pues de pronto haya que explicar, porque es importante explicar lo que estamos leyendo para que podamos entender, comprender las escrituras. Dice allí pues, y dice respecto a lo cual, y para que la grandeza, el mismo Pablo está diciendo, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, habiendo tenido esta experiencia de ir hasta el mismo paraíso, no me debo exaltar, y para que eso no me exalte, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bueno, ya saben qué puede pasar si usted se exalta, pues puede venirle un aguijón en la carne para que recuerde que el exaltado debe ser Jesucristo. Pero este Juan no hizo eso. Juan siempre vivió humildemente y él dijo, yo soy un siervo del Señor, que mi trabajo es arreglar, preparar el camino de Dios. Así que Juan preparó el corazón del pueblo a recibir a Jesús. Busquemos en Mateo 3, capítulo 3, 1 al 6, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Cuál era el trabajo de Juan? Preparar el corazón del pueblo. Y este corazón fue preparado porque los condujo al arrepentimiento. Ciertamente esa es también nuestra labor, es nuestro ministerio. Fuimos llamados a llevar o a preparar el corazón de los hombres para que reciban a Jesús. Ese ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado es muy importante. La semana pasada les hablaba que predicamos todo el tiempo. Como dice la Escritura, en tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo nosotros predicamos. Predicamos cuando hablamos, cuando caminamos, cuando opinamos, cuando pensamos, cuando hacemos, cuando no hacemos. De todas las maneras predicamos. Predicamos compartiendo el Evangelio, pero nuestra vida es una luz para las personas. Así que es importante que tengamos claro que es nuestra labor predicar el Evangelio. Juan lo hacía perfectamente porque Juan preparaba el corazón de estas personas. Esas personas yo creo que no hubiesen seguido a Juan si Juan estaba comportándose incorrectamente, si no hubiese sido un hombre íntegro. Yo creo que ellos iban allá al desierto a buscar paz en sus corazones y arrepentirse porque Juan era un hombre íntegro en todo lo que hacía. También 1 Corintios 9 nos habla algo de una vida ejemplar. 1 Corintios capítulo 9, 19, dice, por lo cual siendo libre de todos
Me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esa es nuestra función. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Qué interesante, pues, lo que nos dice Pablo. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Por qué causa predicamos la palabra de Dios? Por causa del Evangelio, por causa de lo que fuimos transformados. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. En tercer lugar, le dio prioridad a la obra de Cristo en vez de la suya propia. Y eso es todavía lo que puedo... Yo sé que de pronto si no tenemos ministerios grandes o obras grandes que exaltar, pues quizás no estamos tentados a eso, pero siempre recuerde, aunque su ministerio sea grande, aún su acción sea grande, aún sea usted un gran evangelista, tenga cuidado de no poner su ministerio por encima del ministerio de Cristo. Sus discípulos estaban teniendo conflicto. Vamos acá a Juan capítulo 3. Sus discípulos, los discípulos de Juan, estaban teniendo conflicto con Jesús. Imagínense, sus discípulos. Los discípulos de Juan, en Juan capítulo 3. ¿Cómo era posible eso, que iba a haber una diferencia entre los discípulos de Jesús y los de Juan? Pero ellos estaban teniendo un conflicto, así que es importante que Juan les explicara. Juan 3:26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ahora bautiza y todos vienen a él. ¿Qué estaba en su corazón? Nos están robando el ministerio, nos están llevando las ovejas, ¿qué hacemos? Ellos estaban confundidos, pero Juan sabiamente les responde y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Este es el que tenía que venir. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Wow, tremendas palabras de Juan para sus discípulos. Es él. No soy yo, es él el que tienen que seguir. Que él crezca, que él siga creciendo su ministerio. Qué importante para nosotros eso. Porque es importante que no confundamos nunca a un discípulo a que nosotros somos lo máximo, el maestro súper, el guía superior. Yo soy el intocable acá, estoy llegando al cielo. No, yo no soy, yo soy imperfecto. El que es perfecto es el Cristo. A ese debe mirar todo el mundo, a ese debe seguir todo el mundo, no a mí. Pero cuando ponemos a los hombres a seguir a los hombres, siempre van a encontrar ¿qué? Dificultad, van a haber tropiezos y se van a desanimar. Porque los hombres somos pecadores, pues, somos imperfectos. Pero si enseñamos a nuestros discípulos a seguir la persona de Jesucristo, pues allí no van a encontrar sino a un Dios fiel. Así que es importante que nosotros, pues, de alguna manera conduzcamos a todos los nuevos, a todos, a que en Jesús sea el todo, es lo que necesita. Busquemos 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué somos nosotros con Dios? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro trabajo? Dice, ¿qué pues es Pablo? Dice, ¿y qué es Apolos? Solo somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Simplemente somos
servidores, solo para que otros conozcan a Dios. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, porque algunos pues son más aventajados en predicar el evangelio de una forma como un Billy Graham que predicó a millones de personas, pero otros acá que no ni nos conocen, también podemos predicar, pero a menos pues. Eso es según a lo que Dios nos da. Si nos da un ministerio grande, amén. Y si nos da un ministerio pequeño, amén. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así lo importante es Dios, es Jesucristo. En eso debemos enfocarnos. Y eso es lo que enseña nuestra iglesia en el discipulado. El objetivo del discipulado es conectar al discípulo a Cristo. Conectar ese hombre, ese nuevo creyente a Cristo, a que camine con Cristo. En segundo lugar, otra buena actitud de Juan es que enfrentó la inmoralidad de su época. Así que él señaló el pecado de las autoridades religiosas que estaban en ese momento. Mateo 3. Mateo nos revela algo interesante que hizo y nos revela un poco del carácter de Juan. Dice Mateo 3, versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, líderes de ese tiempo, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Qué fuerte, ¿verdad? Palabras duras. Eso nos habla del carácter de Juan. Duro. Era una persona íntegra, acuérdense. Y señaló a estos líderes espirituales: ustedes están mal. Ustedes están mal. Y también los amó de una manera, porque le dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Wow, fuerte lo que le estaba diciendo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Wow. Qué palabras de Juan para estos predicadores, para estos líderes espirituales, pero tampoco les negó el presentarles a Cristo. Les señaló su pecado, pero le presentó a Cristo. Lamentablemente ellos no escucharon, porque Jesús les repitió estas mismas palabras del hacha que iba a cortar el árbol, porque no estaban dando los frutos. Esos frutos de arrepentimiento no los estaban dando. Ellos se habían hecho más importantes que Dios. Ese era el ministerio que estaban desarrollando ellos. Eran más importantes que Dios. Y ellos eran los que señalaban al hombre quién es el pecador aquí, quiénes son los pecadores. Eso era lo que estaban haciendo los sacerdotes, los fariseos y los escribas. Estaban siendo más importantes que Dios. Dice, para llamar la atención a una autoridad eclesiástica, la Biblia nos da una norma en 1 Timoteo 5:19, para que tengamos claro eso. Tampoco es que Dios nos está diciendo: bueno, ustedes hagan desorden. No, dice 5:19, contra un anciano significa pastor, contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, la acusación que se le permite al anciano, si se permite una, tiene que ser con 2 o 3 testigos para que esta acusación tenga peso. No puede ser cualquiera que se levante y acuse a un pastor o a un líder de la iglesia. 2 o 3 testigos. Nosotros hoy debemos seguir esta norma. ¿Para qué? Para que tampoco se levanten extraños a acusar y a desacreditar a los líderes. 2 o 3 testigos, eso es lo que se necesita. Debemos ser respetuosos, dice la Biblia también. Y Pablo en particular, él vivió una situación un poco difícil. Él estaba siendo juzgado en un juicio y
el líder mandó que se le diera una cachetada a Pablo. Después que le dieron la cachetada a Pablo, se levanta y dice: que Dios te dé la cachetada a ti. ¡Wow! Y después los fariseos que estaban acá le dijeron: él es un sumo sacerdote. Y Pablo inmediatamente, ¡boom!, se retractó porque dijo: no maldecirás a un príncipe. Los sacerdotes eran considerados príncipe y sacerdote, ¿se acuerdan? Entonces Pablo dijo: wow, no debo hacer eso. Está incorrecto, que él no sabía que era el sacerdote, que era el sumo sacerdote. Así que Pablo se retracta de lo que había dicho, porque había maldicho al sacerdote, al principal. Eso es respeto. No debo hacer eso, dice Pablo. Él pensaba que era cualquiera que estaba mandando a cachetearlo. Y en 1 Timoteo también, en el mismo capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Exhórtale como a padre. Dice también: a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pablo dándole recomendación al líder, al pastor Timoteo, para que sepa cómo conducirse. Si le va a llamar la atención a los pastores, no les hable descomedidamente. Así que también la Biblia nos da enseñanza. Pero también Juan señaló el pecado del gobernante en el momento. ¿Qué gobernante tenía en ese momento? Era Herodes. De pronto hay un montón de Herodes en la Biblia que uno dice: quién es ese Herodes, ¿verdad? Está Herodes cuando nació Jesús, será Herodes el Grande. Y está Herodes que le llaman Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande. Entonces, ¿qué sucede? Que ya Herodes, ustedes saben, Herodes el Grande ya había muerto. Y Herodes Antipas, o Herodes el tetrarca, y eso de tetrarca, que es, tetra es 4, es que el reino de Herodes el Grande se dividió entre todos los hermanos, y a él le tocó una parte del reino. O sea, se dividió todo el reino, o por decir, la provincia se dividió en pedazos. Así que él gobernaba ese lado de Galilea, y él era el gobernante de allí. No era un rey, sino un gobernante en ese momento. Y Juan se levanta contra este gobernante y le señala un pecado. ¿Qué había hecho este hombre? Pues se había casado con la esposa de su hermano Felipe. Y eso era lo que Juan le estaba señalando a esta autoridad, que estaba en pecado. Allí veamos en Marcos 6, ya leímos esa situación, pero vamos a leerla de nuevo. En el versículo 15 dice, bueno, ahí lo que decían, dice: al oír esto, este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, así se llamaba la esposa de Herodes, que era la esposa de su hermano. Dice: mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Y qué era Herodes? Era un judío también. Y por ser judío, Juan le estaba llamando la atención. La palabra de Dios dice que esto es fornicación. Pero siendo autoridad, estaba haciendo algo que a otros que hubieran hecho, pues lo hubieran apedreado, ¿verdad? Pero él estaba, como él era el gobernante, él estaba faltando a la palabra de Dios. Y él estaba llamando la atención a ese gobernante. Pero la esposa Herodías, pues estaba haciendo mucha fuerza con Herodes, y le quedó a Herodes solo meterlo preso. Dice la Biblia que es para cuidarlo de Herodías, porque Herodías lo quería matar. Ella no quería otra cosa que eliminarlo. Pero se dio entonces la oportunidad, como dice ahí, se dio una oportunidad. Pero una oportunidad no buena, sino una mala oportunidad, porque fue la oportunidad que usó Herodías para matar a Juan. La actitud de Herodes para con Juan, dice allí la escritura,
Dice, porque Herodes temía a Juan. Herodes, el gobernante, temía a Juan. Él le señaló el pecado, pero el rey, el gobernante, estaba viendo a un hombre justo, dice allí, miren las palabras, justo y santo. ¿Qué testimonio tenía Juan delante de Herodes? Un buen testimonio para poder señalarle el pecado a Herodes, perdón. Así que era un hombre de testimonio, de integridad. Y Herodes le tenía temor en un sentido y lo escuchaba, lo dejaba confundido cuando le hablaba sobre la ley, sobre Dios, y dejaba confundido a Herodes, pero Herodes, dice allí, lo escuchaba de buena gana. Así que había ahí una influencia positiva de parte de Juan para con Herodes. Si nosotros vamos a llamar la atención a las autoridades, es porque nosotros tenemos una relación con esa autoridad y podemos ganarnos ese derecho de tener, de poder pues llamarle la atención a la autoridad si tenemos una relación. Me imagino, así como el doctor Graham, que él era consejero de los presidentes, que él tenía autoridad para hablarle a ellos, pero fue consejero, que haya llamado un presidente a un evangélico para que fuera su consejero en la Casa Blanca. Wow, eso es testimonio. Que nos llamaran a nosotros para ser consejeros del presidente, eso es de testimonio. Y que podríamos con esa confianza entonces hablarle a estas personas que no conocen el evangelio y corregirles. Hace unos años fuimos a la presidencia y pudimos llevarle un libro al presidente. No sé si lo leyó, si le llegó, pero bueno, era nuestra intención llevarles un libro que era, ¿cómo era que se llamaba el libro? El libro que transforma las naciones. Así que bueno, la secretaria lo tomó y ella dijo, sí, se lo voy a entregar. Pero esa es nuestra intención, cómo desarrollar una comunicación con las autoridades para orar por ellas, porque ese es nuestro deber, para tener comunicación con ellas, para señalarle en un momento dado si tenemos una relación, algún pecado. Pero en el caso de Juan, era porque él era judío. Él era judío y estaba incumpliendo la ley. No era una autoridad extraña, por ejemplo, en el caso de nosotros. No podemos directamente ir a señalar el pecado, porque Dios nos mandó a señalar el pecado del mundo. Efesios 2 dice que el hombre está dominado por Satanás. Entonces, el pecado está, es parte de. Entonces, ¿para qué levantarnos y decir, ay, mira, están matando gente, qué pecado, qué pecadores son? Eso no tiene sentido. Llamar pecadores a los pecadores no tiene sentido, ¿no? Porque a nosotros fuimos llamados no a estar en eso, en condenación al mundo. Fuimos llamados ¿a qué? A predicar el evangelio. Y en toda oportunidad, predicar a Cristo. Y, como les dije, la predicación, nosotros hacer el bien. No podemos hacer otra cosa. Si nosotros hacemos el bien, estamos predicando a Cristo. Eso es lo que aprendimos también la semana pasada, que Pedro nos decía, que vivamos de tal manera por causa de Jesucristo. En 1 Pedro 2:13. Y Romanos 13 nos dice que nos sometamos a todas las autoridades. A las autoridades como el rey. Así que no nos mandaron a rebelión. El principio de la rebelión no es de Dios, es de Satanás. Así que tenemos que tener claro eso. Que nuestro objetivo es predicar el evangelio. En tercer lugar, terminó su vida como un siervo fiel a Dios. Y allí en Mateo 11, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Esa pregunta le ha hecho a veces confusión a muchos. Nos pone a pensar, ¿qué pasó? Juan, el gran Juan, el que vio descender el Espíritu Santo como una paloma y que oyó la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Ahora estaba llamando
enviando 2 discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir? Si él vio tantos hechos, vio muchos hechos, quizás nos estemos confundiendo. Dice, ¿qué le está pasando a Juan? Pero piensen por un momento, ¿cuál era el objetivo? Si había algún objetivo, la Biblia nos quiere enseñar algo aquí. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mandó a esos discípulos? Y a ver, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, respondiendo Jesús, en el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué vieron? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué estaba haciendo Juan con sus discípulos? Pues los estaba entregando a él. Ya él sabía que no les quedaba mucho tiempo ahí en la cárcel. Debe ser que Dios le había revelado ya, tú no sales de aquí. Y él estaba entregando sus discípulos a Jesús. Vayan y vean qué hace ese hombre. Porque todavía seguían allí con Juan. Todavía eran discípulos de Juan. Vayan y vean qué hace Jesús. Así como tuvieron conflicto anteriormente, otra vez vayan y vean. Y vieron. ¿Y qué vieron? Vieron los milagros que preceden al Mesías. Así que estos hombres solo le quedaba creer en ese Mesías y decir, este es el Cristo, a este es el que debemos seguir. Y Juan termina su ministerio en la cárcel, no olvidado, porque ahí estaban pendiendo sus discípulos, pero entregando a todos aquellos a quien él discipuló al Maestro, para que ellos pudieran seguir a Jesús. Y varios de los discípulos de Jesús eran de Juan, porque Juan les dijo, vayan, sigan a Jesús. Así que estos eran los últimos quizás, y les entregó hasta estos últimos discípulos a Jesús. Juan no estaba confundido, él ya sabía que era su último tiempo, pero de pronto es algo difícil manejar esto. ¿Cómo termina mi vida? Pero Juan estaba seguro, mi vida ya hizo lo que tenía que hacer. Ya mi vida hizo lo que tenía que hacer, ya cumplí mi ministerio. Así dijo Pablo cuando iba terminando, ya he cumplido mi ministerio, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya he corrido la carrera, ya he luchado, he hecho todo. ¿Qué me queda? Solo esperar, recibir la corona de gloria. Juan estaba esperando en la cárcel sus últimos días y entregó todo al Señor. Segunda de Timoteo 2, es la labor nuestra como discipuladores. Segunda de Timoteo 2, versículo 1 y 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y si nuestro fin de nuestros días es sufrir penalidades por causa del Evangelio, pues que así sea. Así Dios nos quiere usar de la manera que nos quiera usar. Claro que todos no procesan esto de la misma manera, pero si hemos de sufrir por causa del Evangelio, esto es lo que nos invita Pablo, hay que sufrir por causa del Evangelio. Así que en conclusión, cumplir con nuestra misión debe ser nuestra razón de vivir. No tenemos ningún otro objetivo para estar vivos, estamos aquí solo para cumplir nuestro ministerio. Fuimos encomendados a predicar el Evangelio a todas las naciones y a todas las lenguas. Debemos cumplir ese objetivo individualmente y como cuerpo, como iglesia. Debemos enfrentar la injusticia haciendo el bien, siendo justos nosotros y proclamando a todos al Cristo resucitado para impedir el avance de la comunidad. Qué triste es que un país se esté convirtiendo a Cristo, pero siguen las mismas cosas. Sigue la corrupción, sigue todo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando si se están convirtiendo a Cristo las personas, pero sigue la corrupción y sigue todo? Entonces no estamos siendo de influencia, entonces la gente está viviendo vidas religiosas. Debemos ser de influencia tal que nuestra vida y nuestro proceder sea el correcto. Escuchaba una prédica de un hermano que decía, ¿qué pasa si usted está en un hospital y en ese hospital practican el aborto? ¿Qué usted debe hacer? Si usted
está trabajando allí y usted dice, yo no voy a matar a ningún niño, y la botan y la meten presa, y usted vívalo. Eso no fue lo que le vivieron las parteras en Egipto. Y ellas dijeron, nosotros no vamos a matar a nadie. ¿Y qué hizo Dios? Las protegió, las bendijo. Porque es mejor, siempre va a ser mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero así nosotros vamos a enfrentarnos a las autoridades y a mostrar la honestidad que hay en nosotros, a mostrar el Cristo que vive en nosotros. Y en cualquier momento en su empresa, en su trabajo, le van a pedir que sea deshonesto, que haga alguna trampita por aquí o una trampita por allá. Y ahí es donde tenemos que pararnos y decir, yo no soy de eso. Ahí no voy con usted. Eso es lo correcto. Vivir vidas que impidan el avance de la maldad. Nuestro ministerio primario es predicar el Evangelio. Pero predicamos el Evangelio para hacer discípulos. Si no hacemos discípulos, no vamos a poder predicar el Evangelio más. O sea, si no hay predicación, no hay discípulo. Y si no hay discípulo, no hay Evangelio. No va a continuar la misión. Se acabó la iglesia. Porque es nuestra misión hacer discípulos. Y en lo que hacemos discípulos, predicamos el Evangelio. Juan el Bautista debe ser recordado como un ejemplo de vida cristiana y un modelo a imitar. Vamos a orar. Un hombre que dejó todo, la ciudad, su comodidad, todo, por cumplir su ministerio. Así somos llamados cada uno de nosotros, a poner a Jesús en alto. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de muchos hombres en la Biblia, pero en especial el de Juan. No necesitamos andar haciendo milagros por allí para cumplir nuestro ministerio. Porque tú nos llamaste, Señor, y específicamente nos llamaste para que cumplamos la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Y eso involucra mi vida, eso involucra que yo sea luz. Y corporativamente involucra que enviemos, Señor, enviemos a aquellos que no han oído jamás el Evangelio. Padre, yo sé que tú vas a bendecirnos para cumplir esta misión específica. Y vas a levantar en medio de nosotros a jóvenes, a familias enteras, para ir a predicar en otro lugar. Pero también vas a tocar el corazón de cada uno. Y hoy, cada uno va a tomar su decisión. Una decisión de vivir para ti como la que tomó Juan. Una vida alejado del mundo, alejado de las cosas del mundo, pero entregada totalmente, Señor, totalmente a dar testimonio del Cristo vivo. Que hoy podamos tener ese paso crucial en nuestras vidas. Otra vez tomando, Señor, la dirección de Cristo, la dirección del Espíritu Santo, para tomar decisiones en nuestra vida de vivir conforme a tu palabra, conforme a lo que fuimos llamados, Señor. Oh, iglesia, despierta, porque los tiempos son malos. Necesitamos estar en oración. Necesitamos estar involucrados en la misión. Cuando la iglesia ya no sea capaz de trastornar ni tocar al mundo, pues ya hemos perdido la sal. Ya no somos sal. Ya no somos luz. Seremos quitados, arrancados como el árbol, como Israel fue arrancada. Padre, ayúdanos a mantener nuestro ministerio hasta el fin, hasta el último de nuestros días, a mantenernos fieles, Señor, a predicar el Evangelio con nuestra boca, pero también a vivir el Evangelio, para que nuestras palabras tengan validez, para que nuestras palabras sean como las de Cristo, que eran con toda autoridad. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, Señor. Vidas que de verdad transformen otras vidas, que de verdad sean diferentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestro ministerio. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén.